Súper, pues creo que ya está Fer. Igual nada más falta compartir la presentación. Y listo. Ya. Perfecto, adelante Fer. Muchas gracias. ¿Verdad? Sí, te oye mejor. Si quieres quitarte tus botas, también puede ser para que escuches mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a... Acá tienes a dos personas. Hola. ¿Ya nada más? ¿No más? ¿Acá también? ¿A la plática? Bueno, aquí se están uniendo más personas. Sí, el bot te va a seguir todo lo que tú hagas. Perfecto. Ok. Listo. Bueno, pues entonces vamos a platicar un poco sobre inteligencia artificial, ¿no? Hace rato ya tomaron el taller para poder hacer modelos analíticos, para mover información. Entonces vamos a platicar un poquito de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sale? Bueno, obviamente nosotros como compañía siempre hemos estado en todo el camino de las computadoras desde hace muchos años, hasta ahora que estamos llegando al cómputo cuántico también, que es por ahí algo bastante importante y bastante rápido para hacer procesamiento, ¿no? Entonces, desde la parte cuando pasó el encuentro con el Deep Blue de ajedrez, hasta cuando se le ganó a Jeopardy, todo lo que estamos aplicando de inteligencia artificial ya en las diferentes, todas nuestras soluciones ya tienen ahora inteligencia artificial, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí nada más un poquito, de repente, antes cuando íbamos a algún evento, ¿no? Que estábamos atentos, ¿no? Ahí esto me parece que es ahí en algún cambio de cuando se nombró a un nuevo papa, ¿no? Entonces toda la gente estaban atentos, ¿no? Y ahora no sé si estamos viviendo que de repente vamos a un evento y todo el mundo está con sus celulares grabando por ahí en lugar de estar disfrutando, ¿no? No sé, pero son diferentes épocas, ¿no? Entonces ahora ya todo el mundo usa tabletas o celulares para estar viviendo el evento, ¿no? ¿Vale? Un poquito más o menos de lo que pasa día a día, ¿no? Aquí, en este tipo de eventos, la inteligencia artificial, vemos aquí abajo, en esta parte donde tenemos ahí ciertos puntajes donde califican de acuerdo a las expresiones de las personas, ¿no? O sea, con inteligencia artificial, reconocimiento visual, pueden, de acuerdo al gesto que tengas en ese momento, pueden reconocer si estás feliz, si estás triste, si estás enojado, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, se han hecho mucho el experimento en este torneo de tenis que se juega en Inglaterra, donde se ve que como si la gente está aplaudiendo, está emocionada, a lo mejor cuando es alguna buena jugada, cuál es la reacción de las personas, ¿no? Entonces ahí es la aplicación de inteligencia artificial a lo que está expresando la gente, ¿no? Entonces creo que esa parte está por ahí bien interesante, ¿no? Entonces es una de las muchas aplicaciones que podríamos tener, ¿no? Muy bien. Aquí vienen algunas definiciones que no las voy a leer por completo, pero son algunas definiciones formales de lo que es la inteligencia artificial. En este caso, la inteligencia artificial yo la puedo ver más como tratar de mejorar el comportamiento humano o imitar el comportamiento humano, ¿no? Porque no sé si de repente han hablado a un call center y les contesta algún chat y es el que les resuelve toda su duda que tiene, ¿no? No sé si les ha llegado a pasar, a lo mejor tiene algún problema con su tarjeta de crédito, para reservar un vuelo, etcétera, y todo lo hacemos mediante inteligencia artificial. Y de repente dices, oye, ¿era una persona o era un asistente virtual quien me contestó? Entonces creo que esta parte es bien, bien interesante, el poder imitar el comportamiento humano. Eso es un poquito lo que estamos buscando con la inteligencia artificial, ¿no? Y de repente hay algunas cosas donde hubo algunas pruebas, ¿no? Hace muchos años ya donde querían saber si se trataba de distinguir si el que me estaba contestando era un humano o no. A lo mejor cuando lo hacemos por una llamada telefónica puede ser que se reconozca más, pero a lo mejor cuando estamos escribiendo dices, pues me contestó lo que yo le pregunté, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que significa aplicar la inteligencia artificial en este caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando, no sé si han visto en las redes sociales, cuando nos etiquetan, ¿no? Que está tu foto y te dice, aquí está tal persona, y te dicen exactamente quién es. Eso es reconocimiento de imágenes, ¿no? Eso es muy importante. Ahí vienen algunas otras definiciones de todo lo que es la inteligencia artificial. Hace rato veíamos algunos modelos de machine learning que son mucho de lo que aplica ahí, lo que es aprendizaje automático y deep learning también que se utiliza en
inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todos estos están compuestos por algoritmos, finalmente, que es lo que hay atrás. Son algoritmos de deep learning y algoritmos de machine learning, ¿sale? Entonces, no me voy a entretener mucho en las definiciones, ahí sí pueden leerlas, pero básicamente la inteligencia artificial aprovecha las computadoras y las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma decisiones de la mente humana. ¿Sale? Es bien interesante, ¿no? Hay dos tipos de inteligencia artificial, que la que estamos viviendo se le conoce como inteligencia artificial débil, ¿no? O simple, como algunas de las aplicaciones, no sé si por ahí algunos tienen el Siri de Apple, Alexa de Amazon, donde se le hace una cierta interacción entre el ser humano y el equipo, ¿no? El WhatsApp que tenemos nosotros, los vehículos autónomos. La inteligencia artificial fuerte todavía no se ha llegado, que ya es que es tenga el control de todo un equipo, un proceso completo, porque si ven nada más como son pedazos donde estamos aplicando inteligencia artificial. Y algo completo por ahí, creo que está esa película de A Space Odyssey, donde la máquina controla todo. Entonces todavía no hemos llegado a todo ese punto de la inteligencia artificial. Entonces es bien interesante. Y bueno, a lo mejor en algún momento llegamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta qué tanto estamos imitando, pues a lo mejor eso todavía nos falta mucho camino por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, lo que les decía, Machine Learning y Deep Learning son parte de la inteligencia artificial. O sea, todo lo que ustedes encuentran en inteligencia artificial, atrás hay un algoritmo que está hecho para clasificar imágenes. Les explicaba yo en el taller, o a los que asistieron en algún otro momento en el taller del riesgo de crediticio, hay un algoritmo de clasificación, así como existe para clasificar el riesgo de crédito, existe para clasificar imágenes. Entonces, ahí estamos aplicando de alguna manera el machine learning, ¿no? El aprendizaje de máquina, también la parte del deep learning, que son algoritmos ya más complejos que también se aplican para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de inteligencia artificial, adentro hay algoritmos de machine learning y de deep learning, ¿sale? Esto es bien importante, ¿no? Y entonces, aquí cómo lo podemos ir viendo, ¿no? La inteligencia artificial se puede utilizar para reconocer las emociones de las personas en las imágenes, que era lo que les planteaba al principio, ¿no? Ver qué está pasando. Y los algoritmos de Machine Learning van a ingresar estas imágenes en el sistema y entonces el aprendizaje nos va a ayudar a reconocer los patrones de las caras, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, desde nada más con ver mi cara, digas, esa persona está pensativa, está recordando algo, está enojada, está eufórica, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras características se puede poner como un gesto diferente y lo puede reconocer, ¿no? Entonces eso creo que es bien interesante alguno de estos, ¿no? Entonces aplicamos los tres en un conjunto para poder reconocer las imágenes. Creo que esa es esta parte que estamos viendo ahí, ¿no? Como les decía, el Deep Learning ya utiliza redes neuronales. No sé si han llegado a oír sobre redes neuronales, que ya son algoritmos más complejos, en el cual se trata de imitar cómo se comunican nuestras neuronas, ¿no? Es un poquito, las redes neuronales, eso es lo que hace, ¿no? Y si han oído, está compuesto de muchas capas, ¿no? Desde que tenemos la capa de entrada de que la información que va a ayudar a las variables iniciales hasta obtener una respuesta, pero en medio hay muchas capas, ¿no? Entonces esto es lo que hace una red convolucional, cómo se pueden comunicar entre las diferentes neuronas. Entonces, si hablamos de deep learning, tenemos que hablar de redes neuronales. Hay diferentes tipos de redes neuronales para resolver este tema, ¿no? Entonces esto es bien interesante por ahí. Y lo que les decía, dentro del machine learning, tenemos el clásico no profundo, que tiene por ahí cierta intervención del humano para determinar las características, cómo comprender las entradas de los que vienen de la información, de los datos de entrada, para tener los datos con los que voy a aprender, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, machine learning, y dentro de machine learning tenemos, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, que era lo que yo les decía, es cuando ya conocemos la respuesta. Es decir, si quiero determinar si un empleado va a continuar o no, el problema que están tratando de resolver actualmente, que si un estudiante va a seguir en ingeniería o no.
Entonces eso es aprendizaje supervisado, pero también tenemos aprendizaje no supervisado, en el cual podemos ver cómo se pueden relacionar o cómo se pueden segmentar a lo mejor un grupo de personas, un grupo de productos, sin necesidad que yo tenga en particular un objetivo ya predefinido, ¿sale? El reforzamiento de aprendizaje también viene por ahí incluido a lo mejor cuando quiero tener algún una recomendación de algún producto, también se pueden utilizar este tipo de algoritmos. Entonces, se divide de aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje de reforzamiento y el deep learning, que es el que les estaba platicando, ¿no? Entonces, está compuesto de estas 4 áreas. Y bueno, la inteligencia artificial también tiene un poquito que ver con razonar. A lo mejor puede la máquina parecer que está razonando de alguna manera, el tema del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo digo algo hablado, que haya un algoritmo que lo traduzca a texto y que del texto también lo regrese al lenguaje hablado. Entonces esto también es bien interesante, ¿no? Si han visto ustedes cuando le aplican, le veíamos el Siri al principio, ustedes le pueden preguntar algo y te lo busquen en el navegador, ¿no? Entonces ahí interviene el traslado de texto a voz y de voz a texto. Esto es bien, bien interesante, ¿no? Entonces, hay aplicaciones también, a lo mejor para personas que tienen problema del habla, que mediante señas también lo puedo traducir a texto o también lo puedo traducir a voz, ¿no? Entonces también es otra de las aplicaciones que podría tener por ahí, ¿no? Entonces, bien interesante. Hay muchos algoritmos, es todo un mundo para saber qué hay dentro de del machine learning, ¿no? Hay algoritmos de regresiones, árboles de decisiones, redes bayesianas, conglomerados, que ahorita estábamos platicando también algunos de ellos, reducir componentes, ensamble, algoritmos genéticos, máquinas de soporte vectorial, reglas de asociación, aprendizaje de refuerzo, que era un poquito lo que veíamos atrás. Bueno, entonces todo esto tiene que ver mucho con estadística, ¿sale? Entonces, para hacer inteligencia artificial, machine learning, hacer ciencia de datos, hay que tener conocimiento de todo este tipo de algoritmos. Entonces, en algún lado, por ejemplo, para decidir si un cliente va a abandonar o no, utilizamos árboles de decisión. Para determinar mis ventas, por ejemplo, hacer algún pronóstico también, utilizo regresiones. Entonces, detrás de cada solución que veamos de inteligencia artificial, debemos de encontrarnos con algoritmos atrás. Entonces es algo que no se debe como dejar de lado. Siempre tenemos un algoritmo matemático y estadístico por detrás. Entonces siempre no hay que olvidarse de este tema. ¿Sale? Lo que les decía de las redes neuronales, también tenemos diferentes tipos de redes neuronales. Por ejemplo, las redes convolucionales nos ayudan al reconocimiento de imágenes, ¿no? Las redes recursivas están involucradas mucho en el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, todos estos tipos de redes neuronales, desde perceptrón, máquinas de Boltzmann, multicapa, están involucradas siempre en algoritmos de deep learning y que al final nos van a ayudar a resolver problemas de inteligencia artificial. Entonces, no hay que perderlos de vista, siempre los tenemos ahí, ¿no? Algunas de las aplicaciones que creo que era ya de lo que estaba yo platicando, el reconocimiento de voz, que era lo que ya veíamos. Ahí nos dice todo lo que está, lo que nos está implicando reconocer la voz, el reconocimiento del lenguaje natural, para procesar el habla humana en un formato escrito, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya muchos de los dispositivos, eso ya lo vemos como algo normal, ¿no? Le hablamos al dispositivo y ya nos traduce en alguna orden que le estamos dando, ¿no? Entonces lo vemos algo natural, pero atrás finalmente hay algoritmos de redes convolucionales, redes neuronales. En este caso, por ejemplo, el servicio al cliente, que era lo que les decía yo al principio, ¿no? Cuando ustedes hablan para reservar algún boleto, hacer alguna compra, pedir alguna factura, ya atrás ya no hay un ser humano que nos esté contestando, sino más bien tenemos ya un algoritmo que nos está reconociendo, ¿no? Entonces, de repente, algunas tareas que son muy repetitivas, que son muy siempre, ya sabemos cómo podemos contestar, que es como se enseña a un sistema de inteligencia artificial, nos puede ayudar a resolver todo este tipo de cosas, ¿no? Desde que, hola, buenas tardes,
quiero reportar mi tarjeta, etcétera. Entonces, todo eso ya se puede alimentar a los sistemas de inteligencia artificial y tener cierta respuesta sobre eso, ¿no? Entonces, creo que esta parte es bien importante. Entonces, ya ejemplos, pues ya todos los conocemos, ¿no? Todos los que podemos tener por ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, obviamente la inteligencia artificial no surge de unos años para acá, todo ha venido siempre con una historia, ¿no? Desde, a lo mejor ya vieron en algún lado, desde Alan Turing, ¿no? Eh, desde que empezó con su prueba de Turing, que por ahí ha tenido cierto cuestionamiento. Después el tema con John McCarthy, ¿no? En la conferencia que empezó ahí en 1956, hasta esta máquina, hasta Frank Rosenblatt, que construyó el Mark I Perceptron, ¿no? Que es un poquito de las redes que se están utilizando que veíamos anteriormente. Entonces, esto un poco de la historia lo pongo porque no surge así como que nada más de ahora que ya podemos procesar Big Data, etcétera, que ya es posible, sino más bien viene acarreado de mucho tiempo atrás, ¿no? No es algo que surja así como como si fuera un concepto nuevo, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante por ahí tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sale? Y ya como veíamos algunas aplicaciones, creo que por ahí les comenté lo de Watson, pero tenemos muchas aplicaciones desde la década de los 80 donde se empezaron a aplicar algunos algoritmos de inteligencia artificial. El Deep Blue, ¿no? De IBM, no sé si lo vieron en algún momento cuando pusieron a competir contra Kasparov, ¿no? En aquel momento, y esta máquina le podía ganar a un ajedrecista, ¿no? El mejor ajedrecista del mundo en ese tiempo. Entonces desde ahí estamos aplicando el Jeopardy, ¿no? Que en su momento hace ya 11 años que se puso a competir a Watson con la persona que más dinero había ganado y con la que más programas había ganado, ¿no? Entonces, la primera vez creo que le ganó las personas a Watson, pero ya después ya se entrenó más. Obviamente hay que meterle más información porque finalmente los sistemas de inteligencia artificial lo que requieren es un corpus con más información para poder imitar de alguna manera o mejorar el comportamiento humano, ¿no? Eso es bien, bien importante. Entonces, no, es una evolución de varias etapas, ¿no? Que por ahí tenemos, ¿no? ¿Sale? Aquí, bueno, ya platicamos mucho de inteligencia artificial, ¿no? Ya vimos para qué lo podemos utilizar, la historia, los algoritmos matemáticos que tenemos detrás, ya vimos que usa Deep Learning, que usa Machine Learning, pero viene un tema bien importante, que si estamos aplicando la inteligencia artificial de manera ética, por ejemplo, ¿no? No sé, de repente aquí, ¿por qué los algoritmos están sesgados, por ejemplo, hacia ciertas personas con algunas características, ¿no? De repente que tú vas a solicitar algún crédito y no te lo dan. ¿Por qué puede pasar eso, no? Bueno, pues porque hay un algoritmo atrás de Machine Learning que te dice que ciertas personas con algunas características no te van a pagar el crédito. Entonces, aquí las empresas se empiezan a enfrentar a, a, a resolver si yo otorgué o no otorgué un crédito y alguna entidad gubernamental que me pueda decir, oye, ¿por qué no otorgaste el crédito? ¿No? Entonces, el tener inteligencia artificial no nada más es poner un algoritmo, sino si alguna autoridad hace alguna auditoría sobre mi algoritmo, yo debo de poder responder cómo está hecho ese algoritmo, ¿no? Eso es bien importante, por eso entra un poquito aquí. Estos son algunos casos públicos, esto que estoy pintando no son casos que sean secretos, son casos públicos, pero es a lo que se puede enfrentar una empresa cuando aplicamos inteligencia artificial, ¿no? Que me cuestionen por qué apliqué el algoritmo de tal o cual forma. No sé si, por ejemplo, han visto en las redes sociales que les aparecen noticias, que les aparecen videos, y esos nos aparecen de acuerdo a nuestro perfil, a lo que nosotros estemos navegando, lo que estemos nosotros accesando. Entonces es bien importante esta parte, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que pueden de alguna manera afectar mi marca como empresa y incluso pueden tener algún impacto legal, ¿sale? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, creo que hay que tomarlo en cuenta, no nada más aplicar inteligencia artificial, porque sí, sino también tener un buen sustento. Entonces, es un tema que hay que tomar en cuenta, la ética en la inteligencia artificial, ¿no? En este caso,
como vemos ahí, ¿no? El propósito de la inteligencia artificial es aumentar la inteligencia humana. La inteligencia artificial debería hacernos mejores en nuestro trabajo y que los beneficios de la era de la inteligencia artificial deberían ayudar a muchas personas y no solo a unos cuantos. Eso es lo que busca un poquito la inteligencia artificial. Luego, debemos de tomar en cuenta otro principio de la inteligencia artificial, es que los datos y los hallazgos pertenecen al su creador, ¿no? Las políticas de datos del gobierno deben ser justas y equitativas y priorizar la apertura, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y la tecnología debe ser transparente y explicable, es decir, las empresas deben tener claro quién entrena sus sistemas de inteligencia artificial, qué datos se usaron en el entrenamiento y lo más importante, qué se incluyó en las recomendaciones de sus algoritmos, ¿no? Entonces, siempre que una empresa implementa un sistema de inteligencia artificial, ya tenemos ahí el asistente virtual, ya tenemos ahí el que nos otorga el crédito, pero hay que poder contestar a estas tres preguntas, ¿no? Debemos de poder explicar cómo se hizo ese algoritmo, con qué datos lo entrené, ¿vale? Entonces eso creo que es bien importante, ¿no? Y los datos, ¿no? Los datos son de las personas a los que le pertenece, ¿no? Eso es bien importante. La privacidad de los datos de las personas creo que es algo que se debe tomar en cuenta cuando hacemos alguna solución de inteligencia artificial, ¿vale? Lo de los algoritmos que les digo, poder incluir qué algoritmos, ¿no? Les pinté hace rato qué tipos de algoritmos podemos utilizar para hacer inteligencia artificial. Bueno, pues debemos de poder documentar qué algoritmos utilicé para esa solución, ¿vale? Eso es bien, bien importante. Y entonces aquí tenemos algunos pilares de la inteligencia artificial. La explicabilidad, es decir, que podemos diseñar tenemos poder tener un buen diseño, pero eso no sacrifica la transparencia, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo decir cómo se hizo mi algoritmo? ¿Sale? Esto es bien, bien importante. Por otro lado, que nos lleva acá a la transparencia, ¿no? La transparencia refuerza la confianza y la mejor manera de proveer transparencia es a través de la divulgación, ¿sale? Por otro lado, la justicia, es decir, que cuando otorgué los créditos, por ejemplo, saber que no lo estoy cargando hacia un grupo de personas, ¿no? Eso es bien importante. Por otro lado, nuestros sistemas también tienen que ser robustos, es decir, cuando yo ya hago mi algoritmo, lo hago en mi computadora. Hace rato platicaba con alguno de ustedes y es bueno, lo hago en mi computadora, pero a lo mejor ya tu algoritmo ya se aplica a un volumen mayor de personas y entonces debes de poder expandirlo y que corra ya en un equipo mucho más grande. Entonces, es decir, que debe ser robusto, ¿no? Y por otro lado, la privacidad, que era lo que les comentaba, debe priorizar y salvaguardar la privacidad de los derechos de datos de los consumidores, ¿sale? No porque cuando vamos a dar nuestros datos, y los damos en muchos lugares, ¿no? Desde que estamos inscritos en una escuela, desde que vamos a pedir un crédito, desde que estamos en algún club, en alguna tienda, ¿no? Cuando tenemos una tarjeta para comprar en algún lugar, en una aerolínea, etcétera. En todos lados tienen nuestros datos. Entonces, la parte que vemos acá de la privacidad es bien importante, ¿no? Poder poner esos datos disponibles, ¿no? Entonces, deben de respetar la privacidad. Entonces, han visto ustedes mucho que para hacer análisis de datos no necesitamos saber exactamente el nombre de la persona, no necesitamos saber su número de tarjeta de crédito, su número de seguro social, datos que son privados de alguna manera, ¿no? Y que son datos confidenciales, no tienen por qué estar expuestos, ¿no? Entonces, es mucho lo que me refiero en este tema, ¿no? Entonces, bueno, ahorita esta plática la quería hacer de alguna manera abierta. No sé si aquí ustedes o alguien en la llamada tiene alguna duda, algún comentario, ¿no? Era un poquito platicar la inteligencia artificial, cómo la hacemos, para qué nos sirve, ¿no? ¿Qué algoritmos matemáticos hay atrás? Pero cómo la aplico también, ¿no? La ética, lo que les decía, el respetar los datos de las personas, creo que son cosas bien importantes, no nada más aplicar inteligencia artificial porque sí, ¿vale? No sé, adelante. Las redes neuronales atrás, tú tienes variables de entrada y también persigues un objetivo. De alguna manera, las redes neuronales ayudan a hacer clasificaciones de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, para reconocer el lenguaje natural, pues tiene que clasificar la información. Entonces, no digamos que son exactamente clasificadores, pero sí procesan, cuando procesan imágenes, por ejemplo, o cuando procesan texto, de alguna manera tienen que clasificar esa información, ¿no? Pero son un poquito más complejas, ¿no? Y tienen capas adentro que van procesando la información hasta darnos una salida al final, ¿no?
Sí, sí. Adelante, adelante. De que como que a partir de qué cantidad de datos, de que el accuracy pues es como aceptable. La precisión, que es lo que comentas, varía un poquito. De repente hay algunos bancos que dicen, yo necesito tener un 90% para poder tener un algoritmo listo en producción. Entonces, por lo regular son ciertos datos. Por ejemplo, si tú vas a otorgar créditos, si tú dices, necesito una precisión de un 90%, entonces ese 10% te va a provocar pérdidas de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Porque voy a clasificar, por ejemplo, personas que yo los puse que sí me van a pagar y no me pagan, y les di un crédito, pero también no otorgué créditos a personas que sí me pagarían. Entonces, en un lado pierdo dinero porque no me están pagando y en otro pierdo dinero porque no tengo esos clientes. Entonces, eso va un poquito, el negocio puede decidir cuándo puede otorgar un crédito y cuánto puede perder de dinero. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo una red, un sistema de inteligencia artificial para recomendar una medicina para pacientes con cáncer, por ejemplo. Entonces ahí nos imaginamos la precisión que debería tener el algoritmo, porque ahí tú vas a dar una medicina a un paciente que no la necesita o no vas a dar una medicina a un paciente que sí la necesita. Entonces a lo mejor ahí la precisión debe ser mucho más alta que a lo mejor en el otro lado, ¿no? Entonces depende mucho de lo que el negocio pueda decidir y la precisión que va a estar buscando. La precisión va a depender de que tengas que entrenar más a tu algoritmo y que pueda tomar más tiempo. Entonces eso va un poco. Hay soluciones que están monitoreando si un algoritmo es correcto o no. Por ejemplo, en algún momento, cuando llamábamos de larga distancia o llamábamos a otro país que tenía un costo adicional, ¿no? Una llamada de larga distancia nacional o internacional. Por ejemplo, esas variables de la larga distancia ahorita ya dejaron de tener relevancia, ¿no? Ya porque tú puedes marcar a otro país sin necesidad de pagar ese costo. Entonces, los algoritmos también tienen que irse actualizando, porque a lo mejor hay nuevas variables que ya aplican de mejor manera, ¿no? Pero es un poquito lo que dices, ¿no? La precisión. Entonces, eso es bien importante, porque en un caso, como decíamos, en el del paciente, pues el paciente a lo mejor puede fallecer. En el otro caso, no te van a pagar un crédito. Entonces, o a lo mejor si haces, para la industria de seguros, si te quieren hacer un reclamo de un accidente, que sea fraude o que no sea fraude, también pierdes dinero. Entonces, esa precisión va a depender mucho del negocio y de que decida cuándo decido tenerlo o no. ¿Tá? Y ahí existe un término de sobreentrenar. Entonces, a lo mejor también sobreentreno tanto al modelo que ya tampoco es muy exacto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Sí. Por ahí, adelante. ¿Tenías por allá otra pregunta? ¿No? Como que para entender un poquito mejor de que esto de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo tengo como que, no sé, un algoritmo de búsqueda. Entonces, con eso creo mi modelo. Después de eso, ya le meto, por así decirlo, esta red neuronal de que uso un perceptrón también de que cómo sabría qué tipo de red neuronal aplicar. Y, o sea, de cómo sé también qué tipo de red neuronal aplicará a mi modelo. Sí, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales te ayudan mucho al reconocimiento de imágenes. Las recursivas te ayudan mucho al reconocimiento del lenguaje natural. Es decir, cada una tiene cierto propósito. Entonces debes ver para qué lo quieres, ¿no? Hay un poquito más en las definiciones. Les mostré por ahí 6 tipos de algoritmos para redes neuronales, ¿no? Perceptrón, multicapa, etcétera. Cada uno te dice cuáles son las aplicaciones que puedes tener en uno o en otro. Pero sí, no nada más es de que digas, voy a aplicar un multicapa o voy a aplicar un perceptrón, ¿no? Todos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Entonces eso es lo que decides un poquito cuál algoritmo aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando voz, ya creo que para vos es los perceptrones, de que, ¿cómo sé cuál es el mejor para ese caso? O sea, porque todavía dentro de vos, supongo que hay cierto tipo de redes neuronales, y de ahí de estas redes neuronales, entonces, ¿cuál es la mejor? O solo es como checar cuál me da mejores resultados, y probar todas, No. O sea, por ejemplo, convolucionales es muy hecho para imágenes, ¿no? Pero también debes de ver qué precisión te da una u otra, ¿no? Algunas que sí puedes decir, bueno, puedo aplicar 2 tipos de redes neuronales, ¿cuál me da mejor precisión?
con el entrenamiento. Entonces eso sí se tiene que ir midiendo, ¿no? Sí. Entonces, es como que a ver cuál, o sea, sí es probarlo a base de todo. Sí, en algún momento, mucho la tarea de un científico de datos es estar evaluando diferentes modelos para ver cuál es el mejor. Incluso hay unos modelos que conocemos como metamodelos o boosters, que son como que modelos potenciadores que combinan varios modelos y me sacan un modelo final. Entonces también hay veces comparo entre modelos o a veces de todos los modelos en conjunto creo un modelo nuevo. Entonces creo que también esto es importante lo que comentas, ¿no? Puedes combinar modelos o ver cuál se comporta mejor. Ahí van muchos temas de hiperparametrización, que tienes que ver cuál es el que me da mejores resultados, pero sí es mucho de ese trabajo, ¿no? Hacer un modelo como científico de datos no nada más es llegar y me gusta, como decías, ¿no? Voy a aplicar una red neuronal de perceptrón y ya, ¿no? O sea, tienes que estar trabajando mucho con información, incluso con los datos. Puede ser que tú hagas algún modelo y los datos que utilizaste no sean muy buenos, ¿no? Entonces también ahí creo que es importante estar entrenando. Por eso el proceso de preprocesamiento y entrenamiento son bien importantes, ¿no? ¿Sale? ¿Ya? ¿Está? No, muy buenas preguntas. No sé si alguien más tenga por acá alguna otra duda o aquí en la llamada, ¿alguien más? ¿No? Ya sabemos para qué la inteligencia artificial. Es algo bastante, ahorita en estos tiempos que estamos aplicando mucho, pero todavía falta evolucionar, ¿no? Todavía tiene mucho el grado de que se le puede mejorar, ¿no? Y no pretende sustituirnos, ¿no? Muchos al ser humano nos pretende ayudar, ¿no? Es, por ejemplo, lo que les decía del Watson que compitió en Jeopardy, algunas de las aplicaciones, la idea es que pueda analizar información más rápido de lo que nosotros lo haríamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a aplicar algún tratamiento para algún paciente, en lugar de que un doctor tenga que estar leyendo varios libros, varios análisis, a lo mejor pones a Watson a que se ponga a analizarlos, a leerlos más rápido, pero finalmente esos sistemas están alimentados siempre por el conocimiento humano. Eso creo que es algo que me gustaría que se quedara, que el conocimiento humano siempre está ahí, ¿no? Y no pretende sustituir, sino más bien hacernos la vida más fácil, ¿no? Más rápido cuando tenemos alguna duda, algún problema, ¿no? ¿Vale? No sé si alguien más tenga alguna duda, sería nada más. Entonces, bueno, no sé si vayan a continuar ya con sus actividades, pero bueno, básicamente de mi parte sería todo. Cualquier duda, bueno, seguimos aquí, ahorita o más al rato, en algún momento, pues estamos ahí a la orden, ¿no? Muchas gracias. Sí. Sí. Lo cierro, ¿verdad? Sí, no sé qué tener. Adiós, todos, todas en línea.